Hola, mi nombre es Gustavo Pérez Páez y junto con mi compañera Nadis Páez Anaya, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Queremos comenzar esta presentación pensando si alguna vez nos hemos preguntado cómo pasamos de enseñar simplemente conocimientos y contenidos a buscar la forma de salvar nuestro planeta a través de las aulas. Si alguna vez has tenido esa interrogante, este espacio es para ti. Vamos a ondear un poco sobre la historia de la educación sostenible, como un proceso que no ha sido meramente lineal, sino que está sumergido en diálogos, crisis y especialmente de mucha esperanza. Adelante, Nadis. Gracias, compañero. Para entender el concepto de educación sostenible, debemos comenzar con una mirada fija hacia el pasado, a un momento de la historia donde el mundo comenzaba a notar que el progreso tenía un precio. A mediados del siglo XX, la educación inició viéndose no solo como una herramienta de formación, sino como un motor de transformación social. En este contexto, no podemos dejar a un lado la figura de Paulo Freire. Su propuesta de una pedagogía de la esperanza nos enseñó que educar no es depositar información, la información bancaria, sino más bien un acto político de liberación. Freire nos invita a realizar una lectura del mundo antes que una lectura de la palabra. En este enfoque es la base de todo lo que hoy llamamos sostenibilidad. Entender nuestro contexto para poder transformarlo. En 1972 ocurre el primer gran hito institucional, la Conferencia de Estocolmo. Aquí la comunidad internacional reconoció que el desarrollo y el medio ambiente estaban cruzados simultáneamente. La UNESCO publica el informe FAURE, titulado Aprender a hacer. ¿Qué nos decía este informe? Que la educación debe durar toda la vida y que toda la sociedad debe convertirse en un espacio de aprendizaje continuo. Era el inicio de una visión humanista que buscaba adaptar la existencia a una realidad ecológica y social cambiante. Seguidamente, en el avance de los años 80, quedó claro que el modelo de crecimiento económico centrado solo en el capital era insostenible. En 1987 aparece el famoso informe Brundtland, que acuñó la definición de desarrollo sostenible que aún usamos hoy: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se traduce esto a la educación? La respuesta llegó en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. De aquí surgió la Agenda 21, cuyo capítulo 36 declaraba explícitamente que la educación es crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abandonar cuestiones ambientales y de desarrollo. En esta etapa, donde empezamos a ver un cambio de paradigma, autores como Leonardo Boff comenzaron a hablarnos de la importancia de sanar nuestra relación con la casa común. La ética ya no era solo entender los seres humanos, sino que está incluida a la naturaleza misma. Como bien menciona Boff, necesitamos una educación que recupere la razón cordial, esa capacidad de sentir y cuidar de todo lo vivo del mundo. Pasamos a mediados de los 90, en 1966, la UNESCO nos regaló el informe de Loros. La educación encierra un tesoro. Este documento es de vital importancia porque definió los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Este último pilar es quizás el corazón de la sostenibilidad: aprender a convivir en un mundo diverso y con recursos limitados. Iniciando el nuevo milenio,
la ONU declaró el periodo 2005-2014 como la década de la educación para el desarrollo sostenible, los DES. El objetivo era integrar los principios y la práctica del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje. En esta época, el enfoque empezó a moverse desde lo puramente ambiental hacia algo más integral. Se empezó a hablar de las capacidades humanas, un concepto trabajado por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Para estos personajes, el desarrollo no es solo tener dinero, sino tener la libertad de ser y hacer lo que valoramos. La educación sostenible entonces se convierte en el medio para potenciar esas capacidades y permitir que cada persona construya un proyecto de vida digno. Adelante, compañero. Y así llegamos a la época actual. En 2015, los líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Esta agenda es histórica porque es un lenguaje común para todos los actores de la sociedad. Dentro de esta agenda, el ODS 4 es la primera o la piedra angular. Garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Se reconoce que sin educación no se pueden lograr los demás objetivos. No se trata solo de que los niños vayan a la escuela, sino de que aprendan allí. La educación ahora debe fomentar el pensamiento crítico. ¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico hoy? Porque vivimos en una explosión de información y necesitamos ciudadanos que no sean agentes pasivos, sino que sepan discriminar la información y tomar decisiones responsables. Como indican las investigaciones más recientes, formar docentes en pensamiento crítico es fundamental para que ellos puedan guiar a las futuras generaciones en la resolución de la crisis planetaria. Además, la UNESCO, en su documento Replantear la Educación del 2015, nos propone ver la educación como un bien común mundial. Esto significa que el conocimiento y la educación no deben ser mercancías, sino una responsabilidad colectiva. No podemos terminar este video sin mencionar una evolución muy especial que ha tomado fuerza en nuestra región, el concepto del buen vivir. Esta visión anclada en saberes indígenas cuestiona la idea occidental del progreso lineal y propone una vida en armonía con la naturaleza y la comunidad. El buen vivir nos invita a una actitud decolonial, a valorar nuestros propios saberes y a entender que la tierra tiene dignidad y derechos propios. Es una alternativa real al desarrollo convencional que ha demostrado ser insuficiente para frenar el cambio climático y la desigualdad social. Como hemos visto, la educación sostenible ha pasado de ser un tema marginal de cuidado del jardín a convertirse en la base de la supervivencia humana y planetaria. Hoy enfrentamos retos gigantes: la crisis climática, la desigualdad creciente y el impacto de las nuevas tecnologías. No obstante, como decía Freire, la educación es un instrumento del futuro. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. La educación sostenible nos da las herramientas para inéditos viables, es decir, para soñar y construir soluciones que hoy parecen imposibles, pero que están a nuestro alcance si actuamos colectivamente. El futuro de la educación sostenible depende de nuestra capacidad para ser humanos, críticos y solidarios. Depende de que cada aula sea un espacio de paz y de respeto por la vida de todas sus formas. Muchísimas gracias.